Stella. Smikutia en capa. At kung tula ka ba siya kate, lebala mo, tik-tak o kutone. Tine, maatuna tune. Kima kuyo. Simulis ni. Gaba. Kuung, you met to hunter uyak. Wala na eh. Mati! Bisak tulak lilom. Hakutan ako! Ki sok ukinsi yagma. Shukeli leo kina. Niktekaan.
سلام علومة شيء يعني Başka Чем bare upi kini wa. Antas awoli li beyo. Shen. Man walk they biscuit and bosted. Sika wall. Utia rob. Say Tatino. Shit, that would sell. Marcha que está aquí. Un leteo. Ile. Shen al. Winning. Tinguila, hueco 80 le.
metete casa. She gets Kaputsukti ton, mama. Tula clon. Manen. Opinión personal sobre Apocalipto, la lucha por la supervivencia y el alma humana. Una gran civilización no es conquistada desde fuera hasta que se destruye a sí misma desde dentro. Apocalipto 2006. Cuando vi Apocalipto por primera vez, sentí que no estaba viendo simplemente una película de acción o de aventura. Estaba presenciando una experiencia primitiva, casi espiritual, que me hablaba directamente del miedo, del instinto y de la fragilidad de la civilización humana. Mel Gibson, con toda la controversia que siempre le rodea, logró crear una historia que va más allá del entretenimiento. Una historia que nos recuerda quiénes somos cuando todo se derrumba. 1. Un viaje al corazón del miedo. Desde los primeros minutos, Apocalipto nos arrastra a una selva viva, densa, llena de sonidos que no son simples efectos, sino respiraciones de la tierra misma. Es un mundo donde cada sombra puede ser una amenaza y cada sonido puede anunciar la muerte. Jaguar Pau, el protagonista, no es un héroe en el sentido clásico. Es un hombre común, un cazador, un padre. Su única meta no es conquistar ni vengarse, es sobrevivir. Y esa simplicidad lo hace profundamente humano. El miedo es uno de los temas centrales. No el miedo cinematográfico de los sustos, sino el miedo existencial. El miedo a perder a los tuyos, a ver tu mundo destruido, a ser reducido a nada. Gibson muestra cómo el miedo puede paralizarnos o transformarnos. En Jaguar Pau, el miedo se convierte en impulso, en los conquistadores, en brutalidad. Al final, todos están dominados por el mismo sentimiento, pero cada uno lo enfrenta de manera distinta. 2. La civilización maya como espejo. Mucha gente criticó la película por su representación de la cultura maya. Y es verdad que Apocalipto no pretende ser un documental. Su objetivo no es histórico, sino simbólico. Gibson usa el escenario maya como un espejo donde proyecta los excesos de cualquier civilización, incluida la nuestra. Los templos, las ceremonias, los sacrificios humanos no están ahí solo para mostrar crueldad, sino decadencia. Una sociedad que ha perdido su equilibrio con la naturaleza y consigo misma. Cada escena de sacrificio es visualmente impresionante, pero también profundamente triste. No por la sangre o la violencia, sino por lo que representan. Una humanidad que ha olvidado su propósito. Gibson parece decirnos, mira, así termina toda civilización que se consume a sí misma. Y cuando uno observa el mundo moderno, lleno de consumo, guerras y pérdida de sentido, esa advertencia resuena como un eco lejano, pero familiar. 3. Jaguar Pau,
el espíritu de la resistencia. Jaguar Paw no tiene discursos heroicos ni armaduras brillantes. Tiene heridas, barro y miedo. Pero tiene algo más poderoso, una determinación inquebrantable. En su viaje, vemos una evolución que todos podríamos reconocer en nosotros mismos. Empieza como cazador, se convierte en prisionero, luego en víctima y finalmente en cazador otra vez, pero esta vez de su propia libertad. Hay algo casi animal en su supervivencia, pero también algo profundamente espiritual. Cuando corre por la selva, cuando se esconde en el barro, cuando lucha con las manos desnudas, no está peleando solo por su vida, está peleando por el futuro de su familia, por su linaje, por su humanidad. Y ese mensaje, la familia como motor de supervivencia, es uno de los más poderosos de la película. 4. La violencia como lenguaje visual. Muchos se sorprenden por la violencia de Apocalipto, pero en realidad no es gratuita. Gibson la usa como un lenguaje visual para transmitir el costo del colapso moral. La cámara no glorifica la sangre, la muestra como consecuencia. Cada golpe, cada herida, cada muerte tiene un propósito narrativo. Recordarnos lo que cuesta sobrevivir cuando la civilización se derrumba. La fotografía de Vincent convierte la sangre en un personaje más. La luz, la verdad, el movimiento de las hojas, todo contribuye a crear una atmósfera de terror. No es solo un paisaje, es un campo de batalla entre la vida y la muerte, entre la naturaleza y la vida. Y lo más fascinante es que al final la naturaleza gana, siempre gana. Siempre. El simbolismo del amanecer. Hay una escena que siempre me marcó, cuando Jaguar Paw, exhausto, herido, logra volver con su esposa y su hijo, y ve los barcos de los conquistadores llegando a la costa. Ese momento es poético y trágico al mismo tiempo. Es el amanecer de una nueva era, pero también el anuncio de otro ciclo de destrucción. La civilización maya ha caído. Ah, veo. Con sus propias luces y sombras. Esa escena resume el mensaje central de la película. La historia es un ciclo constante de nacimiento, gloria, decadencia y renacimiento. Nadie está exento. Y la pregunta que nos deja es: ¿seremos capaces de romper ese ciclo alguna vez? 6. La dirección de Gibson. Imagínate. Brutal y honesta Mel Gibson dirige con una intensidad casi primitiva. No busca agradar, busca impactar. Cada plano está cargado de... 7. El sonido y la respiración del miedo. Uno de los elementos más subestimados del filme es su diseño sonoro. Cada sonido, el viento, los pasos, el susurro de las hojas, el jadeo de los personajes, está construido para generar tensión. A veces, el silencio es más aterrador que los gritos. La música, compuesta por James Horner, no busca imponerse. Se desliza entre los latidos del corazón del protagonista. Esa unión entre sonido y emoción convierte a Apocalipto en una experiencia sensorial total. 8. La mirada humana, detrás de la barbarie. Lo más interesante de la película es que, a pesar de la brutalidad, nunca pierde su humanidad. Gibson no muestra la violencia solo como destrucción, sino también como contexto. Los villanos no son monstruos, son hombres que creen en lo que hacen, atrapados en un sistema corrupto. Jaguar Paw tampoco es un santo. Mata, sangra, se desespera. Pero a través de él entendemos que incluso en los momentos más oscuros hay una chispa de esperanza. Esa dualidad es lo que hace que Apocalipto trascienda. No es una historia sobre buenos y malos. Es una historia sobre supervivientes. Y al final, todos, tanto los cazadores como las víctimas, son esclavos del mismo miedo. 9. Reflexión sobre la civilización moderna. Si miramos el mundo actual,
Apocalipto parece una advertencia profética. Vivimos en una era donde el progreso tecnológico convive con la pérdida de valores humanos, donde hay abundancia material, pero pobreza espiritual, donde destruimos la naturaleza con la misma arrogancia que mostraban los sacerdotes mayas en sus templos. La película, aunque ambientada hace siglos, nos habla del presente. Nos invita a cuestionar nuestra propia civilización. ¿Qué sacrificamos hoy en nombre del poder o del confort? ¿Cuánto hemos avanzado realmente si seguimos repitiendo los mismos errores, solo con ropas diferentes? 10. La familia como refugio. En medio del caos, la familia de Jaguar Pau representa la esperanza. No hay discurso, no hay filosofía, solo amor puro y necesidad de protección. Su esposa y su hijo son el símbolo de la continuidad. Cuando todo lo demás se derrumba, la familia es el refugio que mantiene viva la humanidad. Gibson lo muestra con sensibilidad. La esposa no es un personaje secundario, sino el motivo que impulsa toda la acción. En ese sentido, Apocalipto es también una historia de amor. No del amor romántico, sino del amor que da sentido a la vida. El amor que nos obliga a resistir cuando todo parece perdido. 11. La selva como metáfora del alma. La selva es más que un escenario. Es el espejo del alma humana, salvaje, impredecible, hermosa y peligrosa al mismo tiempo. Cuando Jaguar Pau corre por ella, está huyendo de sus perseguidores, pero también está corriendo hacia sí mismo. Cada rama, cada trampa, cada herida es una prueba espiritual. Y cuando finalmente emerge del barro, renace. Ya no es el mismo hombre. Ha pasado por la oscuridad y ha visto la luz. Ese simbolismo es universal. Todos, en algún momento, corremos por nuestra propia selva, tratando de sobrevivir, de entender, de encontrar nuestro propósito. Y al igual que él, solo salimos vivos cuando encontramos algo por lo cual luchar. 12. El legado de Apocalipto. Han pasado casi 2 décadas desde su estreno, y Apocalipto sigue siendo una obra que divide opiniones, pero también sigue generando reflexión. Pocos filmes logran ese equilibrio entre acción visceral y mensaje filosófico. En un mundo de cine digital y efectos artificiales, esta película se siente orgánica, física, real. Y eso la hace atemporal. Gibson no solo contó una historia, sino que dejó una pregunta abierta. ¿Qué pasará cuando nuestra civilización empiece a colapsar? ¿Seremos capaces de recordar quiénes somos sin nuestras comodidades, sin nuestras pantallas, sin nuestras ciudades? 13. Conclusión. El renacer de la humanidad. Apocalipto no es solo una película sobre el pasado. Es una metáfora del presente y una advertencia para el futuro. Nos recuerda que la verdadera amenaza no viene de afuera, sino de adentro, de nuestra pérdida de conexión con la tierra, con la familia, con lo esencial. Jaguar Pau sobrevive, sí, pero no porque sea más fuerte, sino porque recuerda lo que importa. Y quizás ese sea el mensaje más profundo. Para sobrevivir como especie, debemos volver a mirar la selva, no con miedo, sino con respeto. Debemos recordar que cada civilización, sin importar su grandeza, está construida sobre algo tan frágil como el alma humana. Y mientras no cuidemos esa alma, seguiremos corriendo por la misma selva oscura, buscando una salida que solo... Opinión personal sobre Apocalipto. La lucha por la supervivencia y el alma humana. Una gran civilización no es conquistada desde fuera hasta que se destruye a sí misma desde dentro. Apocalipto 2006. Cuando vi Apocalipto por primera vez, sentí que no estaba viendo simplemente una película de acción o de aventura. Estaba presenciando una experiencia primitiva, casi espiritual, que me hablaba directamente del miedo, del instinto
y de la fragilidad de la civilización humana. Mel Gibson, con toda la controversia que siempre le rodea, logró crear una historia que va más allá del entretenimiento. Una historia que nos recuerda quiénes somos cuando todo se derrumba. 1. Un viaje al corazón del miedo. Desde los primeros minutos, Apocalipto nos arrastra a una selva viva, densa, llena de sonidos que no son simples efectos, sino respiraciones de la tierra misma. Es un mundo donde cada sombra puede ser una amenaza y cada sonido puede anunciar la muerte. Jaguar Pau, el protagonista, no es un héroe en el sentido clásico. Es un hombre común, un cazador, un padre. Su única meta no es conquistar ni vengarse, es sobrevivir. Y esa simplicidad lo hace profundamente humano. El miedo es uno de los temas centrales. No el miedo cinematográfico de los sustos, sino el miedo existencial, el miedo a perder a los tuyos, a ver tu mundo destruido, a ser reducido a nada. Gibson muestra cómo el miedo puede paralizarnos o transformarnos. En Jaguar Pau, el miedo se convierte en impulso, en los conquistadores, en brutalidad. Al final, todos están dominados por el mismo sentimiento, pero cada uno lo enfrenta de manera distinta. 2. La civilización maya como espejo. Mucha gente criticó la película por su representación de la cultura maya. Y es verdad que Apocalipto no pretende ser un documental. Su objetivo no es histórico, sino simbólico. Gibson usa el escenario maya como un espejo donde proyecta los excesos de cualquier civilización, incluida la nuestra. Los templos, las ceremonias, los sacrificios humanos no están ahí solo para mostrar crueldad, sino decadencia. Una sociedad que ha perdido su equilibrio con la naturaleza y consigo misma. Cada escena de sacrificio es visualmente impresionante, pero también profundamente triste. No por la sangre o la violencia, sino por lo que representan, una humanidad que ha olvidado su propósito. Gibson parece decirnos, mira, así termina toda civilización que se consume a sí misma. Y cuando uno observa el mundo moderno, lleno de consumo, guerras y pérdida de sentido, esa advertencia resuena como un eco lejano, pero familiar. 3. Jaguar Pau, el espíritu de la resistencia. Jaguar Pau no tiene discursos heroicos ni armaduras brillantes. Tiene heridas, barro y miedo. Pero tiene algo más poderoso, una determinación inquebrantable. En su viaje, vemos una evolución que todos podríamos reconocer en nosotros mismos. Empieza como cazador, se convierte en prisionero, luego en víctima y finalmente en cazador otra vez, pero esta vez de su propia libertad. Hay algo casi animal en su supervivencia, pero también algo profundamente espiritual. Cuando corre por la selva, cuando se esconde en el barro, cuando lucha con las manos desnudas, no está peleando solo por su vida. Está peleando por el futuro de su familia, por su linaje, por su humanidad. Y ese mensaje, la familia como motor de supervivencia, es uno de los más poderosos de la película. 4. La violencia como lenguaje visual. Muchos se sorprenden por la violencia de Apocalipto, pero en realidad no es gratuita. Gibson la usa como un lenguaje visual para transmitir el costo del colapso moral. La cámara no glorifica la sangre, la muestra como consecuencia. Cada golpe, cada herida, cada muerte tiene un propósito narrativo. Recordarnos lo que cuesta sobrevivir cuando la civilización se derrumba. La fotografía de Dan Semler convierte la selva en un personaje más. La luz, la humedad, el movimiento de las hojas, todo contribuye a crear una atmósfera que te atrapa. No es solo un paisaje, es un campo de batalla entre la vida y la muerte, entre la naturaleza y el hombre. Y lo más fascinante es que, al final, la naturaleza gana. Siempre gana. 5. El simbolismo del amanecer. Hay una escena que siempre me marcó. Cuando
Imagínate. Es al amanecer de una nueva era, pero también el anuncio de otro ciclo de destrucción. La civilización maya ha caído, y otra está por llegar, con sus propias luces y sombras. Esa escena resume el mensaje central de la película. Mataste, Kichi. Y la pregunta que nos deja es: ¿seremos capaces de romper ese ciclo alguna vez? 6. La dirección de Gibson. Brutal y honesta Mel Gibson dirige con una intensidad casi primitiva. No busca agradar, busca impactar. Cada plano está cargado de... 7. El sonido y la respiración del miedo. Uno de los elementos más subestimados del filme es su diseño sonoro. Cada sonido, el viento, los pasos, el susurro de las hojas, el jadeo de los personajes, está construido para generar tensión. A veces, el silencio es más aterrador que los gritos. La música, compuesta por James Horner, no busca imponerse. Se desliza entre los latidos del corazón del protagonista. Esa unión entre sonido y emoción convierte a Apocalipto en una experiencia sensorial total. 8. La mirada humana detrás de la barbarie. Lo más interesante de la película es que, a pesar de la brutalidad, nunca pierde su humanidad. Gibson no muestra la violencia solo como destrucción, sino también como contexto. Los villanos no son monstruos, son hombres que creen en lo que hacen, atrapados en un sistema corrupto. Jaguar Pau tampoco es un santo. Mata, sangra, se desespera. Pero a través de él entendemos que incluso en los momentos más oscuros hay una chispa de esperanza. Esa dualidad es lo que hace que Apocalipto trascienda. No es una historia sobre buenos y malos. Es una historia sobre supervivientes. Y al final, todos, tanto los cazadores como las víctimas, son esclavos del mismo miedo. 9. Reflexión sobre la civilización moderna. Si miramos el mundo actual, Apocalipto parece una advertencia profética. Vivimos en una era donde el progreso tecnológico convive con la pérdida de valores humanos, donde hay abundancia material, pero pobreza espiritual, donde destruimos la naturaleza con la misma arrogancia que mostraban los sacerdotes mayas en sus templos. La película, aunque ambientada hace siglos, nos habla del presente. Nos invita a cuestionar nuestra propia civilización. ¿Qué sacrificamos hoy en nombre del poder o del confort? ¿Cuánto hemos avanzado realmente si seguimos repitiendo los mismos errores, solo con ropas diferentes? 10. La familia como refugio. En medio del caos, la familia de Jaguar Pau representa la esperanza. No hay discurso, no hay filosofía, solo amor puro y necesidad de protección. Su esposa y su hijo son el símbolo de la continuidad. Cuando todo lo demás se derrumba, la familia es el refugio que mantiene viva la humanidad. Gibson lo muestra con sensibilidad. La esposa no es un personaje secundario, sino el motivo que impulsa toda la acción. En ese sentido, Apocalipto es también una historia de amor. No del amor romántico, sino del amor que da sentido a la vida. El amor que nos obliga a resistir cuando todo parece perdido. 11. La selva como metáfora del alma. La selva es más que un escenario. Es el espejo del alma humana, salvaje, impredecible, hermosa y peligrosa al mismo tiempo. Cuando Jaguar Pau corre por ella, está huyendo de sus perseguidores, pero también está corriendo hacia sí mismo. Cada rama, cada trampa, cada herida es una prueba espiritual. Y cuando finalmente emerge del barro, renace. Ya no es el mismo hombre. Ha pasado por la oscuridad y ha visto la luz. Ese simbolismo es universal. Todos, en algún momento, corremos por nuestra propia selva, tratando de sobrevivir, de entender, de encontrar nuestro propósito. Y al igual que él,
Solo salimos vivos cuando encontramos algo por lo cual luchar. 12. El legado de Apocalipto. Han pasado casi 2 décadas desde su estreno, y Apocalipto sigue siendo una obra que divide opiniones, pero también sigue generando reflexión. Pocos filmes logran ese equilibrio entre acción visceral y mensaje filosófico. En un mundo de cine digital y efectos artificiales, esta película se siente orgánica, física, real. Y eso la hace atemporal. Gibson no solo contó una historia, sino que dejó una pregunta abierta. ¿Qué pasará cuando nuestra civilización empiece a colapsar? ¿Seremos capaces de recordar quiénes somos sin nuestras comodidades, sin nuestras pantallas, sin nuestras ciudades? 13. Conclusión. El renacer de la humanidad. Apocalipto no es solo una película sobre el pasado. Es una metáfora del presente y una advertencia para el futuro. Nos recuerda que la verdadera amenaza no viene de afuera, sino de adentro, de nuestra pérdida de conexión con la tierra, con la familia, con lo esencial. Jaguar Pau sobrevive, sí, pero no porque sea más fuerte, sino porque recuerda lo que importa. Y quizás ese sea el mensaje más profundo. Para sobrevivir como especie, debemos volver a mirar la selva, no con miedo, sino con respeto. Debemos recordar que cada civilización, sin importar su grandeza, está construida sobre algo tan frágil como el alma humana. Y mientras no cuidemos esa alma, seguiremos corriendo una y otra vez. Opinión personal sobre Apocalipto. La lucha por la supervivencia y el alma humana. Una gran civilización no es conquistada desde fuera hasta que se destruye a sí misma desde dentro. Apocalipto 2006. Cuando vi Apocalipto por primera vez, sentí que no estaba viendo simplemente una película de acción o de aventura. Estaba presenciando una experiencia primitiva, casi espiritual, que me hablaba directamente del miedo, del instinto y de la fragilidad de la civilización humana. Mel Gibson, con toda la controversia que siempre le rodea, logró crear una historia que va más allá del entretenimiento. Una historia que nos recuerda quiénes somos cuando todo se derrumba. 1. Un viaje al corazón del miedo. Desde los primeros minutos, Apocalipto nos arrastra a una selva viva, densa, llena de sonidos que no son simples efectos, sino respiraciones de la tierra misma. Es un mundo donde cada sombra puede ser una amenaza y cada sonido puede anunciar la muerte. Jaguar Pau, el protagonista, no es un héroe en el sentido clásico. Es un hombre común, un cazador, un padre. Su única meta no es conquistar ni vengarse, es sobrevivir. Y esa simplicidad lo hace profundamente humano. El miedo es uno de los temas centrales. No el miedo cinematográfico de los sustos, sino el miedo existencial. El miedo a perder a los tuyos, a ver tu mundo destruido, a ser reducido a nada. Gibson muestra cómo el miedo puede paralizarnos o transformarnos. En Jaguar Pau, el miedo se convierte en impulso. En Los Conquistadores, en brutalidad. Al final, todos están dominados por el mismo sentimiento, pero cada uno lo enfrenta de manera distinta. 2. La civilización maya como espejo. Mucha gente criticó la película por su representación de la cultura maya. Y es verdad que Apocalipto no pretende ser un documental. Su objetivo no es histórico, sino simbólico. Gibson usa el escenario maya como un espejo donde proyecta los excesos de cualquier civilización, incluida la nuestra. Los templos, las ceremonias, los sacrificios humanos no están ahí solo para mostrar crueldad, sino decadencia. Una sociedad que ha perdido su equilibrio con la naturaleza y consigo misma. Cada escena de sacrificio es visualmente impresionante, pero también profundamente triste. No por la sangre o la violencia,
sino por lo que representan, una humanidad que ha olvidado su propósito. Gibson parece decirnos, mira, así termina toda civilización que se consume a sí misma. Y cuando uno observa el mundo moderno, lleno de consumo, guerras y pérdida de sentido, esa advertencia resuena como un eco lejano, pero familiar. 3. Jaguar Paw, el espíritu de la resistencia. Jaguar Paw no tiene discursos heroicos ni armaduras brillantes. Tiene heridas, barro y miedo. Pero tiene algo más poderoso, una determinación inquebrantable. En su viaje, vemos una evolución que todos podríamos reconocer en nosotros mismos. Empieza como cazador, se convierte en prisionero, luego en víctima y finalmente en cazador otra vez, pero esta vez de su propia libertad. Hay algo casi animal en su supervivencia, pero también algo profundamente espiritual. Cuando corre por la selva, cuando se esconde en el barro, cuando lucha con las manos desnudas, no está peleando solo por su vida. Está peleando por el futuro de su familia, por su linaje, por su humanidad. Y ese mensaje, la familia como motor de supervivencia, es uno de los más poderosos de la película. 4. La violencia como lenguaje visual. Muchos se sorprenden por la violencia de Apocalipto, pero en realidad no es gratuita. Gibson la usa como un lenguaje visual para transmitir el costo del colapso moral. La cámara no glorifica la sangre, la muestra como consecuencia. Cada golpe, cada herida, cada muerte tiene un propósito narrativo. Recordarnos lo que cuesta sobrevivir cuando la civilización se derrumba. La fotografía de Dean Semler convierte la selva en un personaje más. La luz, la humedad, el movimiento de la sombra, todo contribuye a crear una atmósfera que te atrapa. No es solo un paisaje, es un campo de batalla entre la vida y la muerte, entre la naturaleza y el hombre. Y lo más fascinante es que, al final, la naturaleza gana. Siempre gana. 5. El simbolismo de la naturaleza. Hay una escena que siempre me marcó. Cuando Jaguar Paw, exhausto, herido, logra volver con su esposa y los conquistadores llegando a la costa. Ese momento es poético y trágico al mismo tiempo. Es el amanecer de una nueva era, pero también el anuncio de otro ciclo de destrucción. La civilización maya ha caído, pero otra está por llegar, con sus propias luces y sombras. Esa escena resume el mensaje central de la película. La historia humana es un ciclo constante de nacimiento, gloria, decadencia y renacimiento. Nadie está exento. Y la pregunta que nos deja es, ¿seremos capaces de romper ese ciclo alguna vez? 6. La dirección de Gibson. Brutal y honesta Mel Gibson dirige con una intensidad casi primitiva. No busca agradar, busca impactar. Cada plano está cargado de... 7. El sonido y la respiración del miedo. Uno de los elementos más subestimados del filme es su diseño sonoro. Cada sonido, el viento, los pasos, el susurro de las hojas, el jadeo de los personajes, está construido para generar tensión. A veces, el silencio es más aterrador que los gritos. La música, compuesta por James Horner, no busca imponerse. Se desliza entre los latidos del corazón del protagonista. Esa unión entre sonido y emoción convierte a Apocalipto en una experiencia sensorial total. 8. La mirada humana, detrás de la barbarie. Lo más interesante de la película es que, a pesar de la brutalidad, nunca pierde su humanidad. Gibson no muestra la violencia solo como destrucción, sino también como contexto. Los villanos no son monstruos, son hombres que creen en lo que hacen, atrapados en un sistema corrupto. Jaguar Paw tampoco es un santo. Mata, sangra, se desespera. Pero a través de él entendemos que incluso en los momentos más oscuros hay una chispa de esperanza.
Esa dualidad es lo que hace que Apocalipto trascienda. No es una historia sobre buenos y malos. Es una historia sobre supervivientes. Y al final, todos, tanto los cazadores como las víctimas, son esclavos del mismo miedo. 9. Reflexión sobre la civilización moderna. Si miramos el mundo actual, Apocalipto parece una advertencia profética. Vivimos en una era donde el progreso tecnológico convive con la pérdida de valores humanos, donde hay abundancia material, pero pobreza espiritual, donde destruimos la naturaleza con la misma arrogancia que mostraban los sacerdotes mayas en sus templos. La película, aunque ambientada hace siglos, nos habla del presente. Nos invita a cuestionar nuestra propia civilización. ¿Qué sacrificamos hoy en nombre del poder o del confort? ¿Cuánto hemos avanzado realmente si seguimos repitiendo los mismos errores, solo con ropas diferentes? 10. La familia como refugio. En medio del caos, la familia de Jaguar Pau representa la esperanza. No hay discurso, no hay filosofía, solo amor puro y necesidad de protección. Su esposa y su hijo son el símbolo de la continuidad. Cuando todo lo demás se derrumba, la familia es el refugio que mantiene viva la humanidad. Gibson lo muestra con sensibilidad. La esposa no es un personaje secundario, sino el motivo que impulsa toda la acción. En ese sentido, Apocalipto es también una historia de amor. No del amor romántico, sino del amor que da sentido a la vida. El amor que nos obliga a resistir cuando todo parece perdido. 11. La selva como metáfora del alma. La selva es más que un escenario. Es el espejo del alma humana, salvaje, impredecible, hermosa y peligrosa al mismo tiempo. Cuando Jaguar Pau corre por ella, está huyendo de sus perseguidores, pero también está corriendo hacia sí mismo. Cada rama, cada trampa, cada herida es una prueba espiritual. Y cuando finalmente emerge del barro, renace. Ya no es el mismo hombre. Ha pasado por la oscuridad y ha visto la luz. Ese simbolismo es universal. Todos, en algún momento, corremos por nuestra propia selva, tratando de sobrevivir, de entender, de encontrar nuestro propósito. Y al igual que él, solo salimos vivos cuando encontramos algo por lo cual luchar. 12. El legado de Apocalipto. Han pasado casi 2 décadas desde su estreno, y Apocalipto sigue siendo una obra que divide opiniones, pero también sigue generando reflexión. Pocos filmes logran ese equilibrio entre acción visceral y mensaje filosófico. En un mundo de cine digital y efectos artificiales, esta película se siente orgánica, física, real. Y eso la hace atemporal. Gibson no solo contó una historia, sino que dejó una pregunta abierta. ¿Qué pasará cuando nuestra civilización empiece a colapsar? ¿Seremos capaces de recordar quiénes somos sin nuestras comodidades, sin nuestras pantallas, sin nuestras ciudades? 13. Conclusión. El renacer de la humanidad. Apocalipto no es solo una película sobre el pasado. Es una metáfora del presente y una advertencia para el futuro. Nos recuerda que la verdadera amenaza no viene de afuera, sino de adentro, de nuestra pérdida de conexión con la tierra, con la familia, con lo esencial. Jaguar Pau sobrevive, sí, pero no porque sea más fuerte, sino porque recuerda lo que importa. Y quizás ese sea el mensaje más profundo. Para sobrevivir como especie, debemos volver a mirar la selva, no con miedo, sino con respeto. Debemos recordar que cada civilización, sin importar su grandeza, está construida sobre algo tan frágil como el alma humana. Y mientras no cuidemos esa alma, seguiremos corriendo una y otra vez por la misma selva oscura, buscando una salida que solo nosotros podemos crear. Opinión personal sobre Apocalipto. La lucha por la supervivencia y el alma humana. Una gran civilización no es conquistada desde fuera,
hasta que se destruye a sí misma desde dentro. Apocalipto 2006. Cuando vi Apocalipto por primera vez, sentí que no estaba viendo simplemente una película de acción o de aventura. Estaba presenciando una experiencia primitiva, casi espiritual, que me hablaba directamente del miedo, del instinto y de la fragilidad de la civilización humana. Mel Gibson, con toda la controversia que siempre le rodea, logró crear una historia que va más allá del entretenimiento. Una historia que nos recuerda quiénes somos cuando todo se derrumba. 1. Un viaje al corazón del miedo. Desde los primeros minutos, Apocalipto nos arrastra a una selva viva, densa, llena de sonidos que no son simples efectos, sino respiraciones de la tierra misma. Es un mundo donde cada sombra puede ser una amenaza y cada sonido puede anunciar la muerte. Jaguar Pau, el protagonista, no es un héroe en el sentido clásico. Es un hombre común, un cazador, un padre. Su única meta no es conquistar ni vengarse, es sobrevivir. Y esa simplicidad lo hace profundamente humano. El miedo es uno de los temas centrales. No el miedo cinematográfico de los sustos, sino el miedo existencial, el miedo a perder a los tuyos, a ver tu mundo destruido, a ser reducido a nada. Gibson muestra cómo el miedo puede paralizarnos o transformarnos. En Jaguar Pau, el miedo se convierte en impulso, en los conquistadores, en brutalidad. Al final, todos están dominados por el mismo sentimiento, pero cada uno lo enfrenta de manera distinta. 2. La civilización maya como espejo. Mucha gente criticó la película por su representación de la cultura maya. Y es verdad que Apocalipto no pretende ser un documental. Su objetivo no es histórico, sino simbólico. Gibson usa el escenario maya como un espejo donde proyecta los excesos de cualquier civilización, incluida la nuestra. Los templos, las ceremonias, los sacrificios humanos no están ahí solo para mostrar crueldad, sino decadencia. Una sociedad que ha perdido su equilibrio con la naturaleza y consigo misma. Cada escena de sacrificio es visualmente impresionante, pero también profundamente triste. No por la sangre o la violencia, sino por lo que representan. Una humanidad que ha olvidado su propósito. Gibson parece decirnos, mira, así termina toda civilización que se consume a sí misma. Y cuando uno observa el mundo moderno, lleno de consumo, guerras y pérdida de sentido, esa advertencia resuena como un eco lejano, pero familiar. 3. Jaguar Pau, el espíritu de la resistencia. Jaguar Pau no tiene discursos heroicos ni armaduras brillantes. Tiene heridas, barro y miedo. Pero tiene algo más poderoso, una determinación inquebrantable. En su viaje, vemos una evolución que todos podríamos reconocer en nosotros mismos. Empieza como cazador, se convierte en prisionero, luego en víctima y finalmente en cazador otra vez, pero esta vez de su propia libertad. Hay algo casi animal en su supervivencia, pero también algo profundamente espiritual. Cuando corre por la selva, cuando se esconde en el barro, cuando lucha con las manos desnudas, no está peleando solo por su vida, está peleando por el futuro de su familia, por su linaje, por su humanidad. Y ese mensaje, la familia como motor de supervivencia, es uno de los más poderosos de la película. 4. La violencia como lenguaje visual. Muchos se sorprenden por la violencia de Apocalipto, pero en realidad no es gratuita. Gibson la usa como un lenguaje visual para transmitir el costo del colapso moral. La cámara no glorifica la sangre, la muestra como consecuencia. Cada golpe, cada herida, cada muerte tiene un propósito narrativo. Recordarnos lo que cuesta sobrevivir cuando la civilización se derrumba. La fotografía de Dean Sandler convierte la selva en un personaje más. La luz, la humedad, el movimiento de las hojas.
solo un paisaje, es un campo de batalla entre la vida y la muerte, entre la naturaleza y el hombre. Y lo más fascinante es que, al final, la naturaleza gana, siempre gana. 5. El simbolismo del amanecer. Hay una escena que siempre me marcó, cuando Jaguar Pau, exhausto, herido, logra volver con su esposa y su hijo, y ve los barcos de los conquistadores llegando a la costa. Ese momento es poético y trágico al mismo tiempo. Es el amanecer de una nueva era, pero también el anuncio de otro ciclo de destrucción. La civilización maya ha caído, pero otra está por llegar, con sus propias luces y sombras. Esa escena resume el mensaje central de la película. Y la pregunta que nos deja es: ¿seremos capaces de romper ese ciclo alguna vez? 6. La dirección de Gibson. Brutal y honesta Mel Gibson dirige con una intensidad casi primitiva. No busca agradar, busca impactar. Cada plano está cargado de... 7. El sonido y la respiración del miedo. Uno de los elementos más subestimados del filme es su diseño sonoro. Cada sonido, el viento, los pasos, el susurro de las hojas, el jadeo de los personajes, está construido para generar tensión. A veces, el silencio es más aterrador que los gritos. La música, compuesta por James Horner, no busca imponerse. Se desliza entre los latidos del corazón del protagonista. Esa unión entre sonido y emoción convierte a Apocalipto en una experiencia sensorial total. 8. La mirada humana, detrás de la barbarie. Lo más interesante de la película es que, a pesar de la brutalidad, nunca pierde su humanidad. Gibson no muestra la violencia solo como destrucción, sino también como contexto. Los villanos no son monstruos, son hombres que creen en lo que hacen, atrapados en un sistema corrupto. Jaguar Pau tampoco es un santo. Mata, sangra, se desespera. Pero a través de él entendemos que incluso en los momentos más oscuros hay una chispa de esperanza. Esa dualidad es lo que hace que Apocalipto trascienda. No es una historia sobre buenos y malos. Es una historia sobre supervivientes. Y al final, todos, tanto los cazadores como las víctimas, son esclavos del mismo miedo. 9. Reflexión sobre la civilización moderna. Si miramos el mundo actual, Apocalipto parece una advertencia profética. Vivimos en una era donde el progreso tecnológico convive con la pérdida de valores humanos, donde hay abundancia material, pero pobreza espiritual, donde destruimos la naturaleza con la misma arrogancia que mostraban los sacerdotes mayas en sus templos. La película, aunque ambientada hace siglos, nos habla del presente. Nos invita a cuestionar nuestra propia civilización. ¿Qué sacrificamos hoy en nombre del poder o del confort? ¿Cuánto hemos avanzado realmente si seguimos repitiendo los mismos errores, solo con ropas diferentes? 10. La familia como refugio. En medio del caos, la familia de Jaguar Pau representa la esperanza. No hay discurso, no hay filosofía, solo amor puro y necesidad de protección. Su esposa y su hijo son el símbolo de la continuidad. Cuando todo lo demás se derrumba, la familia es el refugio que mantiene viva la humanidad. Gibson lo muestra con sensibilidad. La esposa no es un personaje secundario, sino el motivo que impulsa toda la acción. En ese sentido, Apocalipto es también una historia de amor. No del amor romántico, sino del amor que da sentido a la vida. El amor que nos obliga a resistir cuando todo parece perdido. 11. La selva como metáfora del alma. La selva es más que un escenario. Es el espejo del alma humana, salvaje, impredecible, hermosa y peligrosa al mismo tiempo.
Cuando Jaguar Pau corre por ella, está huyendo de sus perseguidores, pero también está corriendo hacia sí mismo. Cada rama, cada trampa, cada herida es una prueba espiritual. Y cuando finalmente emerge del barro, renace. Ya no es el mismo hombre. Ha pasado por la oscuridad y ha visto la luz. Ese simbolismo es universal. Todos, en algún momento, corremos por nuestra propia selva, tratando de sobrevivir, de entender, de encontrar nuestro propósito. Y al igual que él, solo salimos vivos cuando encontramos algo por lo cual luchar. 12. El legado de Apocalipto. Han pasado casi 2 décadas desde su estreno, y Apocalipto sigue siendo una obra que divide opiniones, pero también sigue generando reflexión. Pocos filmes logran ese equilibrio entre acción visceral y mensaje filosófico. En un mundo de cine digital y efectos artificiales, esta película se siente orgánica, física, real. Y eso la hace atemporal. Gibson no solo contó una historia, sino que dejó una pregunta abierta. ¿Qué pasará cuando nuestra civilización empiece a colapsar? ¿Seremos capaces de recordar quiénes somos sin nuestras comodidades, sin nuestras pantallas, sin nuestras ciudades? 13. Conclusión. El renacer de la humanidad. Apocalipto no es solo una película sobre el pasado. Es una metáfora del presente y una advertencia para el futuro. Nos recuerda que la verdadera amenaza no viene de afuera, sino de adentro, de nuestra pérdida de conexión con la tierra, con la familia, con lo esencial. Jaguar Pau sobrevive, sí, pero no porque sea más fuerte, sino porque recuerda lo que importa. Y quizás ese sea el mensaje más profundo. Para sobrevivir como especie, debemos volver a mirar la selva, no con miedo, sino con respeto. Debemos recordar que cada civilización, sin importar su grandeza, está construida sobre algo tan frágil como el alma humana. Y mientras no cuidemos esa alma, seguiremos corriendo una y otra vez por la misma selva oscura, buscando una salida que solo nosotros podemos crear. Opinión personal sobre Apocalipto. La lucha por la supervivencia y el alma humana. Una gran civilización no es conquistada desde fuera hasta que se destruye a sí misma desde dentro. Apocalipto 2006. Cuando vi Apocalipto por primera vez, sentí que no estaba viendo simplemente una película de acción o de aventura. Estaba presenciando una experiencia primitiva, casi espiritual, que me hablaba directamente del miedo, del instinto y de la fragilidad de la civilización humana. Mel Gibson, con toda la controversia que siempre le rodea, logró crear una historia que va más allá del entretenimiento. Una historia que nos recuerda quiénes somos cuando todo se derrumba. 1. Un viaje al corazón del miedo. Desde los primeros minutos, Apocalipto nos arrastra a una selva viva, densa, llena de sonidos que no son simples efectos, sino respiraciones de la tierra misma. Es un mundo donde cada sombra puede ser una amenaza y cada sonido puede anunciar la muerte. Jaguar Pau, el protagonista, no es un héroe en el sentido clásico. Es un hombre común, un cazador, un padre. Su única meta no es conquistar ni vengarse, es sobrevivir. Y esa simplicidad lo hace profundamente humano. El miedo es uno de los temas centrales. No el miedo cinematográfico de los sustos, sino el miedo existencial, el miedo a perder a los tuyos, a ver tu mundo destruido, a ser reducido a nada. Gibson muestra cómo el miedo puede paralizarnos o transformarnos. En Jaguar Pau, el miedo se convierte en impulso, en los conquistadores, en brutalidad. Al final, todos están dominados por el mismo sentimiento, pero cada uno lo enfrenta de manera distinta. 2. La civilización maya como espejo. Mucha gente criticó la película por su representación de la cultura maya. Y es verdad que Apocalipto no pretende ser un documental. Su objetivo no es histórico,
sino simbólico. Gibson usa el escenario maya como un espejo donde proyecta los excesos de cualquier civilización, incluida la nuestra. Los templos, las ceremonias, los sacrificios humanos no están ahí solo para mostrar crueldad, sino decadencia. Una sociedad que ha perdido su equilibrio con la naturaleza y consigo misma. Cada escena de sacrificio es visualmente impresionante, pero también profundamente triste. No por la sangre o la violencia, sino por lo que representan. Una humanidad que ha olvidado su propósito. Gibson parece decirnos, mira, así termina toda civilización que se consume a sí misma. Y cuando uno observa el mundo moderno, lleno de consumo, guerras y pérdida de sentido, esa advertencia resuena como un eco lejano, pero familiar. 3. Jaguar Paw, el espíritu de la resistencia. Jaguar Paw no tiene discursos heroicos ni armaduras brillantes. Tiene heridas, barro y miedo. Pero tiene algo más poderoso, una determinación inquebrantable. En su viaje, vemos una evolución que todos podríamos reconocer en nosotros mismos. Empieza como cazador, se convierte en prisionero, luego en víctima y finalmente en cazador otra vez, pero esta vez de su propia libertad. Hay algo casi animal en su supervivencia, pero también algo profundamente espiritual. Cuando corre por la selva, cuando se esconde en el barro, cuando lucha con las manos desnudas, no está peleando solo por su vida, está peleando por el futuro de su familia, por su linaje, por su humanidad. Y ese mensaje, la familia como motor de supervivencia, es uno de los más poderosos de la película. 4. La violencia como lenguaje visual. Muchos se sorprenden por la violencia de Apocalipto, pero en realidad no es gratuita. Gibson la usa como un lenguaje visual para transmitir el costo del colapso moral. La cámara no glorifica la sangre, la muestra como consecuencia. Cada golpe, cada herida, cada muerte tiene un propósito narrativo. Recordarnos lo que cuesta sobrevivir cuando la civilización se derrumba. La fotografía de Dean Semler convierte la selva en un personaje más. La luz, la humedad, el movimiento de las hojas, todo contribuye a crear una atmósfera que te atrapa. No es solo un paisaje, es un campo de batalla entre la vida y la muerte, entre la naturaleza y el hombre. Y lo más fascinante es que, al final, la naturaleza gana, siempre gana. 5. El simbolismo del amanecer. Hay una escena que siempre me marcó, cuando Jaguar, exhausto, herido, logra volver con su esposa y su hijo, y ve los barcos de los conquistadores llegando a la costa. Ese momento es trágico al mismo tiempo. Es el amanecer de una nueva era, pero también el anuncio de otro ciclo de destrucción. La civilización maya ha caído. Y la pregunta que nos deja es, ¿seremos capaces de romper ese ciclo alguna vez? 6. La dirección de Gibson. Brutal y honesta Mel Gibson dirige con una intensidad casi femenina. No busca agradar, busca impactar. Cada plano está cargado de... 7. El sonido y la respiración del miedo. Uno de los elementos más subestimados del filme es su diseño sonoro. Cada sonido, el viento, los pasos, el susurro de las hojas, el jadeo de los personajes, está construido para generar tensión. A veces, el silencio es más aterrador que los gritos. La música, compuesta por James Horner, no busca imponerse. Se desliza entre los latidos del corazón del protagonista. Esa unión entre sonido y emoción convierte a Apocalipto en una experiencia sensorial total. 8. La mirada humana,
Detrás de la barbarie. Lo más interesante de la película es que, a pesar de la brutalidad, nunca pierde su humanidad. Gibson no muestra la violencia solo como destrucción, sino también como contexto. Los villanos no son monstruos, son hombres que creen en lo que hacen, atrapados en un sistema corrupto. Jaguar Pau tampoco es un santo. Mata, sangra, se desespera. Pero a través de él entendemos que incluso en los momentos más oscuros hay una chispa de esperanza. Esa dualidad es lo que hace que Apocalipto trascienda. No es una historia sobre buenos y malos. Es una historia sobre supervivientes. Y al final, todos, tanto los cazadores como las víctimas, son esclavos del mismo miedo. 9. Reflexión sobre la civilización moderna. Si miramos el mundo actual, Apocalipto parece una advertencia profética. Vivimos en una era donde el progreso tecnológico convive con la pérdida de valores humanos, donde hay abundancia material, pero pobreza espiritual, donde destruimos la naturaleza con la misma arrogancia que mostraban los sacerdotes mayas en sus templos. La película, aunque ambientada hace siglos, nos habla del presente. Nos invita a cuestionar nuestra propia civilización. ¿Qué sacrificamos hoy en nombre del poder o del confort? ¿Cuánto hemos avanzado realmente si seguimos repitiendo los mismos errores, solo con ropas diferentes? 10. La familia como refugio. En medio del caos, la familia de Jaguar Pau representa la esperanza. No hay discurso, no hay filosofía, solo amor puro y necesidad de protección. Su esposa y su hijo son el símbolo de la continuidad. Cuando todo lo demás se derrumba, la familia es el refugio que mantiene viva la humanidad. Gibson lo muestra con sensibilidad. La esposa no es un personaje secundario, sino el motivo que impulsa toda la acción. En ese sentido, Apocalipto es también una historia de amor. No del amor romántico, sino del amor que da sentido a la vida. El amor que nos obliga a resistir cuando todo parece perdido. 11. La selva como metáfora del alma. La selva es más que un escenario. Es el espejo del alma humana, salvaje, impredecible, hermosa y peligrosa al mismo tiempo. Cuando Jaguar Pau corre por ella, está huyendo de sus perseguidores, pero también está corriendo hacia sí mismo. Cada rama, cada trampa, cada herida es una prueba espiritual. Y cuando finalmente emerge del barro, renace. Ya no es el mismo hombre. Ha pasado por la oscuridad y ha visto la luz. Ese simbolismo es universal. Todos, en algún momento, corremos por nuestra propia selva, tratando de sobrevivir, de entender, de encontrar nuestro propósito. Y al igual que él, solo salimos vivos cuando encontramos algo por lo cual luchar. 12. El legado de Apocalipto. Han pasado casi 2 décadas desde su estreno, y Apocalipto sigue siendo una obra que divide opiniones, pero también sigue generando reflexión. Pocos filmes logran ese equilibrio entre acción visceral y mensaje filosófico. En un mundo de cine digital y efectos artificiales, esta película se siente orgánica, física, real. Y eso la hace atemporal. Gibson no solo contó una historia, sino que dejó una pregunta abierta. ¿Qué pasará cuando nuestra civilización empiece a colapsar? ¿Seremos capaces de recordar quiénes somos sin nuestras comodidades, sin nuestras pantallas, sin nuestras ciudades? 13. Conclusión. El renacer de la humanidad. Apocalipto no es solo una película sobre el pasado. Es una metáfora del presente y una advertencia para el futuro. Nos recuerda que la verdadera amenaza no viene de afuera, sino de adentro, de nuestra pérdida de conexión con la tierra, con la familia, con lo esencial. Jaguar Pau sobrevive, sí, pero no porque sea más fuerte, sino porque recuerda lo que importa. Y quizás ese sea el mensaje más profundo. Para sobrevivir como especie, debemos volver a mirar
la selva, no con miedo, sino con respeto. Debemos recordar que cada civilización, sin importar su grandeza, está construida sobre algo tan frágil como el alma humana. Y mientras no cuidemos esa alma, seguiremos corriendo una y otra vez por la misma selva oscura, buscando una salida que solo nosotros podemos crear. Opinión personal sobre Apocalipto: la lucha por la supervivencia y el alma humana. Una gran civilización no es conquistada desde fuera hasta que se destruye a sí misma desde dentro. Apocalipto 2006. Cuando vi Apocalipto por primera vez, sentí que no estaba viendo simplemente una película de acción o de aventura. Estaba presenciando una experiencia primitiva, casi espiritual, que me hablaba directamente del miedo, del instinto y de la fragilidad de la civilización humana. Mel Gibson, con toda la controversia que siempre le rodea, logró crear una historia que va más allá del entretenimiento. Una historia que nos recuerda quiénes somos cuando todo se derrumba. 1. Un viaje al corazón del miedo. Desde los primeros minutos, Apocalipto nos arrastra a una selva viva, densa, llena de sonidos que no son simples efectos, sino respiraciones de la tierra misma. Es un mundo donde cada sombra puede ser una amenaza y cada sonido puede anunciar la muerte. Jaguar Pau, el protagonista, no es un héroe en el sentido clásico. Es un hombre común, un cazador, un padre. Su única meta no es conquistar ni vengarse, es sobrevivir. Y esa simplicidad lo hace profundamente humano. El miedo es uno de los temas centrales. No el miedo cinematográfico de los sustos, sino el miedo existencial. El miedo a perder a los tuyos, a ver tu mundo destruido, a ser reducido a nada. Gibson muestra cómo el miedo puede paralizarnos o transformarnos. En Jaguar Pau, el miedo se convierte en impulso. En los conquistadores, en brutalidad. Al final, todos están dominados por el mismo sentimiento, pero cada uno lo enfrenta de manera distinta. 2. La civilización maya como espejo. Mucha gente criticó la película por su representación de la cultura maya. Y es verdad que Apocalipto no pretende ser un documental. Su objetivo no es histórico, sino simbólico. Gibson usa el escenario maya como un espejo donde proyecta los excesos de cualquier civilización, incluida la nuestra. Los templos, las ceremonias, los sacrificios humanos no están ahí solo para mostrar crueldad, sino decadencia. Una sociedad que ha perdido su equilibrio con la naturaleza y consigo misma. Cada escena de sacrificio es visualmente impresionante, pero también profundamente triste. No por la sangre o la violencia, sino por lo que representan. Una humanidad que ha olvidado su propósito. Gibson parece decirnos: mira, así termina toda civilización que se consume a sí misma. Y cuando uno observa el mundo moderno, lleno de consumo, guerras y pérdida de sentido, esa advertencia resuena como un eco lejano, pero familiar. 3. Jaguar Pau, el espíritu de la resistencia. Jaguar Pau no tiene discursos heroicos ni armaduras brillantes. Tiene heridas, barro y miedo. Pero tiene algo más poderoso, una determinación inquebrantable. En su viaje, vemos una evolución que todos podríamos reconocer en nosotros mismos. Empieza como cazador, se convierte en prisionero, luego en víctima y finalmente en cazador otra vez, pero esta vez de su propia libertad. Hay algo casi animal en su supervivencia, pero también algo profundamente espiritual. Cuando corre por la selva, cuando se esconde en el barro, cuando lucha con las manos desnudas, no está peleando solo por su vida, está peleando por el futuro de su familia, por su linaje, por su humanidad. Y ese mensaje, la familia como motor de supervivencia, es uno de los más poderosos de la película. 4. La violencia como lenguaje visual.
Muchos se sorprenden por la violencia de Apocalipto, pero en realidad no es gratuita. Gibson la usa como un lenguaje visual para transmitir el costo del colapso moral. La cámara no glorifica la sangre, la muestra como consecuencia. Cada golpe, cada herida, cada muerte tiene un propósito narrativo. Recordarnos lo que cuesta sobrevivir cuando la civilización se derrumba. La fotografía de Dean Sandler convierte la selva en un personaje más. La luz, el movimiento de las hojas, todo contribuye a crear una atmósfera que te atrapa. No es solo un paisaje, es un campo de batalla entre la vida y la muerte, entre la naturaleza y el hombre. Y lo más fascinante es que, al final, la naturaleza siempre gana. 5. El simbolismo de la belleza. Hay una escena que siempre me marca, cuando Jaguar, exhausto, herido, logra volver con su esposa y su hija. Esta vez llega a la costa. Ese momento es poético y trágico al mismo tiempo. Es agradecer otro ciclo de destrucción. La civilización y la pregunta que nos deja es, ¿seremos capaces de romper ese ciclo alguna vez? Gosh. 6. La dirección de Gibson. Brutal y honesta Mel Gibson dirige con una intensidad casi primitiva. No busca agradar, busca impactar. Cada plano está cargado de... 7. El sonido y la respiración del miedo. Uno de los elementos más subestimados del filme es su diseño sonoro. Cada sonido, el viento, los pasos, el susurro de las hojas, el jadeo de los personajes, está construido para generar tensión. A veces, el silencio es más aterrador que los gritos. La música, compuesta por James Horner, no busca imponerse. Se desliza entre los latidos del corazón del protagonista. Esa unión entre sonido y emoción convierte a Apocalipto en una experiencia sensorial total. 8. La mirada humana, detrás de la barbarie. Lo más interesante de la película es que, a pesar de la brutalidad, nunca pierde su humanidad. Gibson no muestra la violencia solo como destrucción, sino también como contexto. Los villanos no son monstruos, son hombres que creen en lo que hacen, atrapados en un sistema corrupto. Jaguar Pau tampoco es un santo. Mata, sangra, se desespera. Pero a través de él entendemos que incluso en los momentos más oscuros hay una chispa de esperanza. Esa dualidad es lo que hace que Apocalipto trascienda. No es una historia sobre buenos y malos. Es una historia sobre supervivientes. Y al final, todos, tanto los cazadores como las víctimas, son esclavos del mismo miedo. 9. Reflexión sobre la civilización moderna. Si miramos el mundo actual, Apocalipto parece una advertencia profética. Vivimos en una era donde el progreso tecnológico convive con la pérdida de valores humanos, donde hay abundancia material, pero pobreza espiritual, donde destruimos la naturaleza con la misma arrogancia que mostraban los sacerdotes mayas en sus templos. La película, aunque ambientada hace siglos, nos habla del presente. Nos invita a cuestionar nuestra propia civilización. ¿Qué sacrificamos hoy en nombre del poder o del confort? ¿Cuánto hemos avanzado realmente si seguimos repitiendo los mismos errores, solo con ropas diferentes? 10. La familia como refugio. En medio del caos, la familia de Jaguar Pau representa la esperanza. No hay discurso, no hay filosofía, solo amor puro y necesidad de protección. Su esposa y su hijo son el símbolo de la continuidad. Cuando todo lo demás se derrumba,
La familia es el refugio que mantiene viva la humanidad. Gibson lo muestra con sensibilidad. La esposa no es un personaje secundario, sino el motivo que impulsa toda la acción. En ese sentido, Apocalipto es también una historia de amor. No del amor romántico, sino del amor que da sentido a la vida. El amor que nos obliga a resistir cuando todo parece perdido. 11. La selva como metáfora del alma. La selva es más que un escenario. Es el espejo del alma humana, salvaje, impredecible, hermosa y peligrosa al mismo tiempo. Cuando Jaguar Paw corre por ella, está huyendo de sus perseguidores, pero también está corriendo hacia sí mismo. Cada rama, cada trampa, cada herida es una prueba espiritual. Y cuando finalmente emerge del barro, renace. Ya no es el mismo hombre. Ha pasado por la oscuridad y ha visto la luz. Ese simbolismo es universal. Todos, en algún momento, corremos por nuestra propia selva, tratando de sobrevivir, de entender, de encontrar nuestro propósito. Y al igual que él, solo salimos vivos cuando encontramos algo por lo cual luchar. 12. El legado de Apocalipto. Han pasado casi 2 décadas desde su estreno, y Apocalipto sigue siendo una obra que divide opiniones, pero también sigue generando reflexión. Pocos filmes logran ese equilibrio entre acción visceral y mensaje filosófico. En un mundo de cine digital y efectos artificiales, esta película se siente orgánica, física, real. Y eso la hace atemporal. Gibson no solo contó una historia, sino que dejó una pregunta abierta. ¿Qué pasará cuando nuestra civilización empiece a colapsar? ¿Seremos capaces de recordar quiénes somos sin nuestras comodidades, sin nuestras pantallas, sin nuestras ciudades? 13. Conclusión. El renacer de la humanidad. Apocalipto no es solo una película sobre el pasado. Es una metáfora del presente y una advertencia para el futuro. Nos recuerda que la verdadera amenaza no viene de afuera, sino de adentro, de nuestra pérdida de conexión con la tierra, con la familia, con lo esencial. Jaguar Paw sobrevive, sí, pero no porque sea más fuerte, sino porque recuerda lo que importa. Y quizás ese sea el mensaje más profundo. Para sobrevivir como especie, debemos volver a mirar la selva, no con miedo, sino con respeto. Debemos recordar que cada civilización, sin importar su grandeza, está construida sobre algo tan frágil como el alma humana. Y mientras no cuidemos esa alma, seguiremos corriendo una y otra vez por la misma selva oscura, buscando una salida que solo nosotros podemos crear. Opinión personal sobre Apocalipto. La lucha por la supervivencia y el alma humana. Una gran civilización no es conquistada desde fuera hasta que se destruye a sí misma desde dentro. Apocalipto 2006. Cuando vi Apocalipto por primera vez, sentí que no estaba viendo simplemente una película de acción o de aventura. Estaba presenciando una experiencia primitiva, casi espiritual, que me hablaba directamente del miedo, del instinto y de la fragilidad de la civilización humana. Mel Gibson, con toda la controversia que siempre le rodea, logró crear una historia que va más allá del entretenimiento. Una historia que nos recuerda quiénes somos cuando todo se derrumba. 1. Un viaje al corazón del miedo. Desde los primeros minutos, Apocalipto nos arrastra a una selva viva, densa, llena de sonidos que no son simples efectos, sino respiraciones de la tierra misma. Es un mundo donde cada sombra puede ser una amenaza y cada sonido puede anunciar la muerte. Jaguar Paw, el protagonista, no es un héroe en el sentido clásico. Es un hombre común, un cazador, un padre. Su única meta no es conquistar ni vengarse, es sobrevivir. Y esa simplicidad lo hace profundamente humano. El miedo es uno de los temas centrales. No el miedo cinematográfico de los sustos,
sino el miedo existencial, el miedo a perder a los tuyos, a ver tu mundo destruido, a ser reducido a nada. Gibson muestra cómo el miedo puede paralizarnos o transformarnos. En Jaguar Paw, el miedo se convierte en impulso, en los conquistadores, en brutalidad. Al final, todos están dominados por el mismo sentimiento, pero cada uno lo enfrenta de manera distinta. 2. La civilización maya como espejo. Mucha gente criticó la película por su representación de la cultura maya. Y es verdad que Apocalipto no pretende ser un documental. Su objetivo no es histórico, sino simbólico. Gibson usa el escenario maya como un espejo donde proyecta los excesos de cualquier civilización, incluida la nuestra. Los templos, las ceremonias, los sacrificios humanos no están ahí solo para mostrar crueldad, sino decadencia. Una sociedad que ha perdido su equilibrio con la naturaleza y consigo misma. Cada escena de sacrificio es visualmente impresionante, pero también profundamente triste. No por la sangre o la violencia, sino por lo que representan. Una humanidad que ha olvidado su propósito. Gibson parece decirnos, mira, así termina toda civilización que se consume a sí misma. Y cuando uno observa el mundo moderno, lleno de consumo, guerras y pérdida de sentido, esa advertencia resuena como un eco lejano, pero familiar. 3. Jaguar Paw, el espíritu de la resistencia. Jaguar Paw no tiene discursos heroicos ni armaduras brillantes, tiene heridas, barro y miedo. Pero tiene algo más poderoso, una determinación inquebrantable. En su viaje, vemos una evolución que todos podríamos reconocer en nosotros mismos. Empieza como cazador, se convierte en prisionero, luego en víctima y finalmente en cazador otra vez, pero esta vez de su propia libertad. Hay algo casi animal en su supervivencia, pero también algo profundamente espiritual. Cuando corre por la selva, cuando se esconde en el barro, cuando nosotros podemos